¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Este es el video explicativo donde vamos a abordar el tema 13, es política educativa. Recordemos que estamos viendo los procesos posteriores a la Revolución Mexicana. Vimos ya política social, vimos política económica. Esta vez vamos a ver política educativa. ¿Sí? Dentro de nuestra Constitución, el artículo tercero es el encargado de regir todo lo relacionado a la educación. En este se establece que la educación quedará bajo responsabilidad del Estado y que, bueno, será de carácter obligatoria, laica y gratuita, toda la educación básica. A lo largo de la historia, la educación, lo que se conoce o se contempla como educación básica, ha cambiado. Originalmente era la primaria, después se incluye la secundaria y actualmente se establece como hasta la preparatoria. Sin embargo, a nivel nacional no existe un organismo de bachillerato como tal, si bien existen, por ejemplo, los CONALEP, y otro tipo de escuelas de bachillerato técnico, o el COBAEG, por ejemplo, que es estatal, no existe, por ejemplo, como las escuelas primarias o secundarias a nivel nacional, que son públicas, no existe realmente a nivel nacional un organismo de bachillerato. Por lo tanto, la educación básica queda todavía rezagada en la cuestión de la secundaria. No hay más allá y bueno, laica establece que debe de ser ajena a todo dogma religioso, no se debe de hablar de religión dentro de las escuelas públicas y sabemos que en muchas escuelas privadas sí se toca el tema de la religión, eh, y bueno, es en parte una violación a la Constitución y en parte no, porque hay un apartado del artículo tercero donde dice que las escuelas privadas deberán apegarse a los planes y programas que dimanen del Estado, con la posibilidad de poder incluir, aparte de ese plan y programa, las materias que ellos consideren pertinentes para el tipo de educación que quieran impartir. En este caso, pues es como el salvaguarda para la política o la educación religiosa. Y gratuita, bueno, sabemos que existe una cuota de inscripción que en muchos casos llegaba a ser obligatoria, cuando el artículo tercero, bueno, pone aquí de manifiesto que debe de ser gratuita, y en la Ley General de Educación se establece que las cuotas son voluntarias y no se le puede negar el acceso a ningún niño por no haber dado esa cuota por parte de sus padres. Durante el periodo de Lázaro Cárdenas, bueno, la primera tarea a la que se enfrenta el Estado mexicano después de la Revolución Mexicana es la de la alfabetización. Estamos hablando que entre los años de 1921 en adelante, eh, más de la mitad del país no sabía leer ni escribir, eran solamente unos pocos los que sabían leer y escribir, y eran menos aún los que tenían algún tipo de formación profesional, como médicos, abogados, escritores, jueces, etcétera. No cualquiera llegaba a tener un grado de licenciatura, eh, entonces, pues bueno, es lo primero a lo que se enfrenta el Estado mexicano, la alfabetización. Para eso crea con la creación de lo que hoy conocemos como Secretaría de Educación Pública, que también ha pasado por varios nombres, entre ellos Secretaría de Instrucción Pública. En el gobierno de Lázaro Cárdenas eh, se establece que la educación que imparta el Estado será de carácter socialista y tenderá a desarrollar todas las facultades del ser humano y será una educación basada en la ciencia y en lo racional, ajena a todo dogma religioso. Posteriormente, al concluir el periodo de Lázaro Cárdenas y durante el sexenio del general Ávila Camacho, se modifica esta cuestión de la educación socialista porque lo consideraban una tendencia muy radical y no les gustaba. En aquel entonces las palabras, bueno, y todavía las palabras como socialista o comunismo eran uh, asociadas a cuestiones malas, a cuestiones de autoritarismo y bueno, siempre ha sido un gran atentado estas dos cuestiones hacia lo que son las grandes empresas, las grandes cuestiones corporativas, capitalistas, por lo tanto no es de extrañarse que una vez que surge el concepto del socialismo, sobre todo el socialismo científico con Carlos Marx, todo esto, bueno, pues entra en conflicto con la mayoría de los estados o de los países, sobre todo con Estados Unidos, que es uno de los mayores países capitalistas del mundo.
Durante el sexenio del general Ávila Camacho, bueno, se encontraba en su apogeo la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, la educación mexicana pasa a formar un sentido de unidad nacional, es decir, convoca a la gente, a todos los mexicanos, a crear un sentido de nacionalidad, a promover la paz y los valores nacionales como son el respeto y el restablecimiento de las tradiciones mexicanas. Posteriormente, todos los subsecuentes gobiernos se van a dar a la tarea de formar esta cuestión de la educación, lo que es la identidad nacional, el amor a la patria y pues la unidad con todos los ciudadanos. Además, también durante el sexenio, nos vamos a regresar un poquito al sexenio de Lázaro Cárdenas, se le da un gran auge o gran interés a lo que es la educación rural, la educación fuera de las zonas conurbadas, fuera de las grandes ciudades, en los pueblos pequeños, las rancherías, las comunidades indígenas, aquellos lugares donde era muy difícil que la gente fuera a la escuela. Bueno, se le empieza a tomar mucha importancia, a la vez que también se crea el Instituto Politécnico Nacional y Ciudad Universitaria. Y bueno, a partir de ahí, después de eso, de que se cambia la cuestión de la educación socialista, todos estos gobiernos hasta la fecha se van a encargar de fomentar el amor a la patria, por eso es que ustedes llevaron materias como formación cívica y ética, y por eso es que en las cuestiones de historia se trata de hacer mucho énfasis también en lo que son los procesos de la independencia de México, pero bueno, también está este lastre, esta carencia de retomar todas las cuestiones prehispánicas que poco a poco han estado desapareciendo, a la vez de tomar otros movimientos importantes, por ejemplo, como el de la Revolución Mexicana, pero en unos sentidos un poco menos oficialistas, digamos, y reconocer un poco más las cuestiones, por ejemplo, de los ideales de el general Emiliano Zapata Salazar, ¿no? Y bueno, posteriormente sus secuelas, que son el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, después de Ávila Camacho, los principales esfuerzos se centran en construir aulas y centros escolares para poder cubrir la necesidad que existe, para poder cubrir esta carencia de escuelas donde estudiar. Actualmente existe todavía esta carencia, existe una gran demanda de educación por parte de la sociedad, eh, demanda que no puede cubrir en su totalidad el gobierno, por eso es que las escuelas privadas están en tanto auge, porque cubren un sector descuidado por parte del gobierno, que en este caso es la educación. Eh, Vamos a hablar ahora un poco de algo más reciente que son las reformas educativas. A lo largo de la historia, desde que se crea el artículo tercero constitucional en la Constitución de 1917 y se consagra en él todo lo relacionado a la educación, se ha modificado varias veces. Por ejemplo, el caso de la educación socialista y actualmente con las reformas, disculpen, con las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, que tratan de, en cierta parte, modernizar lo que son las cuestiones educativas que eh, emite el Estado. La definición que nos da Blackboard es que las reformas educativas son leyes emitidas por el Estado que regulan el sistema de educación. Todas ellas dimanan o deben de dimanar o provenir del artículo tercero constitucional, tal como son la Ley General de Educación, que es la que actualmente se rige. Bueno, aquí ya en las diapositivas entramos al proceso de democratización, que es el tema 14. Vamos a hablar un poco acerca de las reformas educativas que plantea Enrique Peña Nieto en las reformas estructurales, estas tan controvertidas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, donde, bueno, la intención de estas reformas es instruir el servicio profesional docente, el cual tendrá como objetivo reconocer la formación y los logros del personal docente, es decir, que se reconozca el trabajo de los maestros y su formación, es decir, que si un maestro tiene maestría, eh, en este caso vamos a establecer lo que son los títulos que se otorgan una vez terminada la prepa, ustedes estudian en una facultad un nivel de ingeniería o de licenciatura, que es
son a la par. Posterior a ese vienen los posgrados, que son las maestrías y los doctorados. Y bueno, hay gente que tiene dos maestrías más o doctorados, o incluso hay algunas personas que tienen un nivel mayor a doctorado, que se le conoce simplemente como posgrado, aunque son muy pocas en realidad. Entonces, esa es la idea, que un profesor entre más se prepare, bueno, más se le debe de pagar. Dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este instituto, el, el INE, eh, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pretende estar evaluando constantemente a los maestros en cuestión de su formación, en cuestión de cómo dan sus clases, de los resultados que están dando, para ver si realmente cubren la necesidad educativa actual o no, y en caso de no cubrirla, pues cesarlos, como jamás se ha hecho. Hay muy pocos casos donde realmente se haya corrido a un maestro por no hacer bien su trabajo. Y sabemos que existen cientos, si no miles de maestros que no están haciendo bien su trabajo. Clara muestra de ello, bueno, pues son los resultados que hemos tenido en pruebas internacionales, pruebas como Enlace, por ejemplo, donde se arrojan resultados pésimos para la educación mexicana. Entonces, bueno, esa es la idea del INE. La pregunta aquí del INE, más bien doble E. La pregunta aquí, o INAE creo que se llama. La pregunta aquí sería, ¿qué personas van a evaluar? A los maestros. ¿Son maestros también ellos? ¿Han estado frente a grupo? ¿Están actualmente frente a grupo? ¿Saben realmente cómo se da una clase? ¿Saben qué necesitan los grupos? Es ahí una de las grandes preguntas que se han hecho muchos maestros y que no están de acuerdo con esta propuesta de crear este Instituto Nacional de Evaluación, puesto que también se preguntan con qué parámetros van a evaluar, ¿sí? Y mucha gente piensa, muchos maestros piensan que no es más que un instrumento de represión y de limpieza hacia el servicio magisterial, pero no para quitar a los que no están haciendo bien su trabajo, sino a los que entorpecen la facilidad con que haga su trabajo el gobierno. Es decir, quitar a maestros disidentes, quitar a maestros que, llamémosle de alguna forma, son incómodos para el gobierno. ¿Sí? Entonces, bueno, hay un conflicto muy grande actualmente por eso, con la nueva reforma a la educación, y ha habido muchas cuestiones ahí de marchas y protestas y cuestiones de este tipo en contra de la reforma, ¿no? Incluso aquí en Jalisco existe el Frente Magisterial, de Jalisco, eh, que es una facción de maestros que están en contra de la reforma estructural. Se supone que debe de impulsar el crecimiento de escuelas de tiempo completo, es decir, que los chavos estén todo el día en la escuela, la mañana hasta en la tarde. Y esto, bueno, tiene una razón de ser, no es solamente porque ya no los quieran en su casa, sino porque en estos momentos, durante todo el día, no hay nadie en su casa. La economía mexicana no da para que el salario de una sola persona mantenga una familia, por lo tanto tienen que trabajar dos o tres personas dentro de la casa, es decir, mamá, papá y a lo mejor los hermanos mayores. Por lo tanto, estos niños, estos muchachos, muchos de ellos niños, infantes, adolescentes o preadolescentes, pues están solos gran parte del tiempo y no les queda otro remedio más que pues crecer y aprender a vivir en la calle, y todo lo que ello conlleva, ¿no? Son los claros ejemplos de chamacos de 12 a 15 años que vemos afuera en la calle, bebiendo alcohol, que los vemos fumando, que los vemos drogándose, que los vemos peleando, robando, y bueno, esto es porque no existe esa unidad familiar, no hay quien los eduque, no hay quien les diga que están haciendo cosas inadecuadas, bueno, entonces pues no hay algo que los guíe. Por lo tanto, esa es la intención de las escuelas de tiempo completo. Y bueno, el último es generar la obligación para el INEGI de hacer un registro de las escuelas, estudiantes y alumnos, es decir, crear un registro a nivel nacional de cuántos niños están estudiando, quiénes son los que están estudiando, es decir, tener una base de datos que diga fulanito de tal sí está estudiando, fulanito de tal no está estudiando, y también una lista donde digan fulano de tal es maestro en tal escuela y tener ahí el registro de todos los maestros. Lo cual también ha llegado a generar ciertas preocupaciones dentro de las esferas de maestros, porque, bueno,
¿Para qué quiere el gobierno tener esta información, no? Volvemos a lo mismo, se tiene la idea de que son instrumentos de represión y de que todo lo que quiere el gobierno con estas reformas es tener un control sobre la educación más allá de lo que se pudiera esperar o querer, ¿no? Es decir, mm, instruir, poner a los maestros que ellos quieren para impartir el tipo de clases y el tipo de conocimientos que ellos quieren. Es decir, conocimientos de no cuestionar, de no criticar, de quedarse callados, de no decir nada en contra del gobierno. Y bueno, estas cuestiones se le llaman ideogeolizantes, de ideologías, ideologizantes. Este, y bueno, nos enfrentamos también a ese pequeño problema actualmente, que bueno, no es ni tan pequeño. México actualmente invierte alrededor del 5% del PIB a la educación, cuando por ejemplo países como Cuba invierten hasta el 15% de su PIB en educación. Por eso es que Cuba tiene uno de los mejores sistemas educativos y no existe un solo analfabeta en Cuba. Todos saben por lo menos leer y escribir, lo cual ya sería un logro aquí en México, el que toda la gente supiera por lo menos leer y escribir. Pues bien, muchachos, con eso me despido. Esto sería todo por parte del tema 13. El siguiente tema sería el proceso de democratización. Vamos a ver conflictos internos en México que tienen que ver con descontentos políticos. Muchas gracias por su atención. Recuerden que debieron de haber hecho un reporte de este video. Si no lo hicieron, bueno, pueden volverlo a ver. Y nos vemos en clase. Gracias.